Hola, mi nombre es Laura Natalia Solano, estudiante de la Universidad de Pamplona, de la carrera de Biología. Este semestre estoy viendo la materia de evolución con el profesor Dylan. Y en este video vamos a ver un poco de las eras geológicas, especialmente vamos a hablar un poco de la era Cenozoica, de sus periodos y de las épocas. Bueno, vamos a hablar un poco de la era Cenozoica. La era Cenozoica o la era de los mamíferos es una era que comprende desde hace más o menos 66 millones de años hasta la actualidad. Es una de las tres eras que conforman el Eofanerozoico. Eh, esta era dejó o trata de ocupar muchos nichos ecológicos que dejó la gran extinción que hubo a finales del Cretácico. Se ve durante esta era, vamos a ver que hubo gran diversificación de los mamíferos, aves, reptiles y algunos peces. También a finales de la era se ve que empiezan muchos registros fósiles de los mamíferos modernos que conocemos hoy en día, como lo son los roedores, los primates, entre ellos algunos murciélagos y elefantes más que todo. La era cenozoica se divide en tres periodos: el periodo paleógeno, neógeno y el cuaternario. Vamos a hablar un poco del periodo paleógeno. El periodo paleógeno se extiende desde hace unos 66 millones de años aproximadamente hasta hace unos 23 millones de años. Su característica principal fue porque empezó la separación que conocemos actualmente, digámoslo así, de los continentes, y los continentes fueron ubicándose en la posición donde lo podemos encontrar, donde se ven hoy en día. Hubieron algunos cambios climáticos, algunos drásticos, otros no, aunque durante este periodo hubo casi que todo fue un enfriamiento, digamos como consecuencia de los periodos anteriores, como lo fue el Cretácico, que sabemos que en el Cretácico terminó con la extinción masiva de los dinosaurios, ¿sí? Hubieron varias separaciones, varios choques, se formaron grandes montañas como lo son el Himalaya, los Alpes, los Andes, pero ya vamos a ir a ver más o menos cada una en qué época de este periodo se vio. Vamos a hablar un poco de las épocas que comprenden el periodo paleógeno. Este periodo se comprende de tres épocas: Paleoceno, Eoceno y Oligoceno. Paleoceno. El Paleoceno más o menos abarca desde 65.5 millones de años hasta hace 55,8 millones de años. Eh, ¿Cuál es la característica principal? Los continentes ya se encontraban ubicados más o menos en la posición donde los encontramos actualmente. ¿Esto por qué? Porque Gondwana y la Eurasia se separaron totalmente y permitieron que los continentes, pues como ya lo había dicho, cogieran su posición actual. También el océano Atlántico se ensanchó y permitió que América del Norte y América del Sur se juntaran. Por otro lado, Groenlandia se separó de América del Norte y Antártida se separó de América del Sur. Al separarse la Antártida, permitió que empezara a correr o surgiera una corriente que la conocemos como la circumpolar antártida. Esta corriente permitió el enfriamiento de las aguas polares. La fauna de esta primera época, el Paleoceno, pues la fauna que más predominaba era lo que había sobrevivido de la gran extinción, que eran los pequeños mamíferos. Estos pequeños mamíferos eran pues herbívoros, pero podemos también ver que al final del Paleoceno, a mediados y a final del Paleoceno, empezaron a surgir los mamíferos más grandes y placentarios, como los que conocemos como lo que son los primates, los ungulados y los carnívoros. También hubo pues hubo una gran diversificación en todos los continentes y esto permitió que fueran también evolucionando. Algo muy importante que ocurrió durante esta época es que casi todo era un enfriamiento a largo plazo, ¿sí? Este enfriamiento, ¿por qué? Este enfriamiento era debido a que había mucha ceniza que estaba rodeando casi toda la atmósfera. Esta ceniza venía del evento KPG. ¿El evento KPG cuál es? El evento KPG es el evento que fue a finales del Cretácico, principios del Paleógeno, que fue la extinción masiva de los dinosaurios. Como había gran ceniza en la atmósfera, esta no permitía que entraran los rayos solares.
Pero algo a tener muy en cuenta es que a medida que fue transcurriendo esta época, o sea, al finales del Paleoceno, se vio un incremento en la temperatura de aproximadamente 6 grados centígrados en apenas lo que, pues como les digo, en apenas 20.000 años se vio este incremento de la temperatura. El Eoceno comprende desde hace 55.8 a 33.9 millones de años. ¿Cuál es el evento más importante? Es que hubo una gran colisión entre dos subcontinentes, el Índico y el Asiático. Al haber esa gran colisión, que fue hace más o menos de 55 a 45 millones de años, se formó lo que hoy conocemos como los Himalayas. ¿Sí? También hubo la formación de los Alpes y los Pirineos. El clima en esta época fue un poco más cálido e húmedo. Si comparamos un poco las temperaturas de esa época del Ecuador y de los polos a la que tenemos hoy en día, la diferencia es casi la mitad. Eh, Durante esa época hubo gran cantidad de lluvia, lo que produjo que hubiera, digámoslo así, las aguas dulces se aumentaran y la posición de los continentes, pues aisló algunas corrientes, como ya los continentes se encontraban más separados, aisló las corrientes y eso produjo que se empezaran a enfriar y empezó a formar lo que son los casquetes polares. La flora durante esta época tuvo como una gran diversificación, pues ya como veníamos de que ya se habían extinguido los dinosaurios, pues había como más nicho para que ellas pudieran expandirse. Al expandirse la flora, ¿sí? Los bosques pues empezaron también a ceder terreno y como aquí ya veíamos que al finales de la anterior época había un incremento en la temperatura, pues los bosques empezaron a ceder más espacios para zonas secas y áridas. Esto permitió que empezaran a crecer lo que son las gramíneas y algunas hierbas. Durante el Eoceno empezaron a surgir los primeros mamíferos de vida acuática, como lo fueron los cetáceos. También empezaron a surgir los primeros elefantes que pues en su tamaño no eran muy diferentes a lo que hoy conocemos como un cerdo o un puerco. Por otro lado, se diversificaron más los ungulados. Estos ungulados desarrollaron dientes especiales para poder consumir el pasto de esta época, ya que el pasto de esa época era rico en sílice y así no dañar su dentadura. El Oligoceno fue la última época del periodo Paleógeno. Esta época comprende desde hace más o menos 33.9 millones de años hasta hace 23 millones de años. Su característica principal es que los pastizales se expandieron globalmente. Las plantas con flor, las angiospermas y los mamíferos predominaron y pues abarcaron casi todos los nichos ecológicos presentes en esta época. Igual se presenta un mamífero, un rinoceronte de gran tamaño, conocido como el paraceratenio. Este medía aproximadamente 7 metros. Hasta el día de hoy llegó a ser el mamífero más grande que habitara el planeta Tierra. Por otro lado, los elefantes se vuelven mucho más grandes, pero siguen siendo carentes de colmillos y de la trompa larga. Los criodontos fueron reemplazados por los carnívoros, de donde vienen hoy en día lo que son los perros y los gatos que conocemos. El clima de esta época fue un poco más subtropical y húmedo, ¿sí? Existió una extinción severa de lo que era conocida como la flora de Europa y se fue reemplazado por mucha flora que se encontraba en la parte asiática. También se diversificaron varias clases de mamíferos como lo fueron los roedores, primates, algunos cánidos o otros brodocterios. Los primeros primates que existieron fueron del género Aegyptopithecus. Fue un animal arbóreo, más o menos del tamaño de un gato, pero lo que se le conoce es que los dientes y lo que era su cabeza era muy parecida a lo que es un simio. Los reptiles eran abundantes, pero un grupo, los Choristodera, era como similar a los cocodrilos. Estos aparecieron más o menos durante el Jurásico. En esta época se extinguieron totalmente. Y por otro lado, las serpientes y los lagartos sí se diversificaron en lo que fue casi la mayoría de los continentes. Algo muy importante que se vivió durante el Oligoceno es que a pesar de que hubo un enfriamiento, también hubo un aumento en la temperatura. Este aumento en la temperatura se produjo mucho por el vapor de agua que se producía. Como sabemos, en todo el periodo, en el Paleógeno, se sabía que había gran cantidad de bosques, ¿sí? Esa fue la característica principal. Pero al aumentar la temperatura, empezaron a
crearse como zonas más secas, zonas más áridas, y pues también empezaron a diversificarse algunas zonas, como lo fue que se llegó a encontrar que en Inglaterra había junglas y en Alaska llegaron a existir algunas palmeras. Pero por otro lado, como les decía, también hubo un enfriamiento. El enfriamiento se dio a que ya al final de esta época, ya todos los continentes se encontraban casi que en la posición que hoy los vemos, solo estaban un poquito unidos, pero casi en su posición, pero lo que era, digamos, América de la Antártida ya se encontraba realmente bien separado, y esto provocó que se formaran grandes glaciares que incluso hoy en día aún están formados, que pues ya hoy en día se están viendo afectados es por las circunstancias que estamos viviendo, pero desde esa época se vinieron formando estos glaciares. Bueno, espero que esta pequeña y corta explicación de lo que fue la era cenozoica o lo que conocemos como la era de los mamíferos haya sido de su agrado y haya sido aprendizaje para todos. Gracias.